Conferencia. La regla de la exclusión probatoria en la doctrina del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Expone Antonio María Lorca Navarrete, director del Instituto Vasco de Derecho Procesal. Jaro, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La regla de exclusión probatoria en la doctrina del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al doctor Antonio María Lorca Navarrete, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. El profesor Lorca Navarrete es doctor en Derecho por la Universidad de Granada, España, y Bolonia, Italia, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, profesor de Derecho Procesal de las Universidades de Granada, Extremadura y Salamanca, miembro de la Asociación Cardenal Albornoz de Antiguos Becarios del Real Colegio Albornociano de San Clemente de los Españoles, miembro de la Asociación Alexander von Humboldt de España, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigación e Innovación Jurídica, director de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, y actualmente es el director del Instituto Vasco de Derecho Procesal. También agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en esta reunión académica. A lo largo de la sesión pasaremos dos listas, una de asistencia y otra de preguntas para esta conferencia, las cuales serán dirigidas a nuestro ponente. Le instamos a estar atentos a las mismas. Y sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al profesor Lorca Navarrete, dándole la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctora Romero. Y ante todo quiero extender mis saludos a los colegas del Centro de Estudios Constitucionales del Perú, en cuya sede siempre he sido gratamente recibido con ocasión de mi estancia en la Universidad de Lima. Bien, el tema de mi intervención en el día de hoy es precisamente una serie de propuestas o reflexiones que están muy vinculadas con lo que es el estudio de los temas constitucionales, concretamente, y tal y como se ha hecho en la presentación de mi ponencia, se trata de reflexionar sobre la regla probatoria o la regla de exclusión probatoria o de las pruebas que vulneran derechos fundamentales o derechos constitucionales. Y a raíz del tratamiento que se pueda atribuir a esta regla de exclusión probatoria, ver en definitiva el origen y la razón de por qué se ha hecho ese tratamiento vía Tribunal Constitucional de mi país o vía Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Quiero comenzar mi ponencia o mi intervención haciendo referencia a un dato que no pasa desapercibido, y es que una consulta de las constituciones vigentes en el área americana o vigentes en el área europea, pues no hay una referencia expresa y explícita al derecho a la prueba, ¿no? Es decir, como mucho, el caso de la Constitución peruana, en el artículo 139.3, se alude a que todos los peruanos tienen derecho a la tutela jurisdiccional o al concepto un tanto poco determinado o indeterminado, que es el concepto de debido proceso, que además que proviene de una cultura jurídica diferente a nuestra, del sistema jurídico del common law. Y en otras constituciones del continente europeo, pues ni tan siquiera se hace alusión al concepto de debido proceso. Es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 6, utiliza un concepto que proviene precisamente del mundo anglo-norteamericano, que es el concepto de equidad, el proceso justo y equitativo. Pero en el marco de ese proceso justo y equitativo, pues veremos a lo largo de mi exposición
cómo se ha ido gestando una cierta desmitificación de la regla de exclusión probatoria cuando atenta o vulnera derechos fundamentales o derechos constitucionales. Por lo tanto, una cierta manera de comenzar esta reflexión en esta tarde-noche de hoy sería precisamente ver la trascendencia o la importancia que puede tener el que las constituciones aludan a la existencia de un derecho probatorio, a un derecho de prueba. Como he indicado anteriormente, no es habitual que los textos constitucionales saluden el que los ciudadanos a los cuales se aplica esa Constitución tienen derecho a la prueba. Hay que tener en cuenta que la prueba es la clave de bóveda de todo el proceso. Es decir, si no hay prueba, evidentemente el juez no puede formar su convicción, y si no puede formar su convicción, no puede pronunciar una sentencia. Por lo tanto, solo ya por esta única y exclusiva razón se tendría que haber indicado o haber hecho alguna referencia al menos expresa, entiendo yo, a la constitucionalización del derecho a prueba. Se me podrá decir que cuando el artículo 139.3 de la Constitución peruana dice que todos los peruanos tienen derecho a la tutela jurisdiccional y al debido proceso, el concepto o la constitucionalización del derecho a prueba se encontraría comprendido precisamente en el concepto de debido proceso o en el concepto de tutela jurisdiccional. En el caso de mi país, pues, concretamente el artículo 24, sí que aparece recogido ese derecho de todos a utilizar la prueba, ¿no? Como decía anteriormente, como clave de bóveda que en efecto es de todo el proceso. Por lo tanto, dado que en las constituciones actuales, y esto es un tema que va a ser objeto de mi intervención a lo largo de mis indicaciones, dado que en las constituciones actuales no existe una indicación expresa de una regla de exclusión de la prueba que vulnera derechos constitucionales o derechos fundamentales, sí al menos tendríamos que partir de la idea de recoger, ya sea en el concepto de tutela jurisdiccional o en el concepto de debido proceso, en el marco del artículo 139.3 de la Constitución, el derecho a la constitucionalización del derecho a la prueba y reconocer que la prueba tiene un origen y, por lo tanto, un contenido de justificación constitucional. Es decir, no vale cualquier tipo de prueba, en principio no vale cualquier tipo de prueba, y además la relevancia del derecho a la prueba evidentemente conforma toda la arquitectura constitucional del proceso, al menos desde mi punto de vista. Desde ese planteamiento creo oportuno y yo creo que acertado partir del reconocimiento de la constitucionalización del derecho a la prueba. Debe ser un reconocimiento inclusivo, es decir, en donde se incluya a todos. Es decir, no es posible que el derecho a ese derecho a la constitucionalización de la prueba, que se constituye, como he dicho anteriormente, en clave de bóveda de todo el proceso, pueda de alguna forma dejar a un lado o discriminar por razones de raza, sexo, credo, etcétera, etcétera. Además, esa constitucionalización del derecho a la prueba, y así se tendría que deducir de los textos que hacen alusión al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, como es la Constitución peruana, es un derecho a la constitución a la prueba que afecta a todas las jurisdicciones. No cabe una constitucionalización de la prueba para el proceso civil, distinto o diverso para el proceso penal, o distinto o diverso para el proceso contencioso administrativo o para el proceso laboral. Y además, en ese todo inclusivo, pues al menos en el texto constitucional de mi país, no se excluye expresamente al tribunal. Es decir, no se dice que los tribunales tienen derecho o se reconoce la constitucionalización al derecho a la prueba de los tribunales. Esto evidentemente nos obliga a abordar otro tema no exento de interés, y es el relativo a que si un tribunal finalmente puede proponer medios de prueba. Como veremos, como trataré de indicar a continuación, los elementos constitucionales de la prueba tienen una indudable proyección de legalidad ordinaria. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que
ese carácter inclusivo que implica la constitucionalización del derecho a la prueba, en principio las constitucionales no tienen por qué decir que los tribunales también, que también a los tribunales se les reconoce ese derecho constitucional a la prueba, pero sí también es cierto que por motivos de legalidad ordinaria, el legislador ordinario puede establecer en los respectivos códigos procesales civiles que el tribunal en determinados casos pueda proponer pruebas, por ejemplo, en procesos de maternidad, filiación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay una vertiente indudable que afecta al origen y al contenido constitucional del derecho a prueba, pero evidentemente el desarrollo de esa constitucionalización del derecho a prueba corresponde al legislador ordinario. Corresponde al legislador ordinario establecer las normas reguladoras de ese derecho constitucional a la prueba. Y desde, por lo tanto, ese reconocimiento previo constitucional del derecho a la prueba, precisamente por ser constitucional, el legislador ordinario no lo puede plasmar en los códigos procesales restrictivamente, porque si no estaría vulnerando o atentando a ese derecho constitucional. El segundo elemento que conforma ese derecho constitucional a la prueba, de origen, como digo, de origen y contenido procesal, es la existencia del medio de prueba. Es decir, el medio de prueba es el elemento estructural de la constitucionalización del derecho a la prueba. Como tal derecho constitucional no es posible justificarlo si no existe el medio de prueba. El medio de prueba, evidentemente, y en esto vamos progresando, o trato de progresar en mis reflexiones, tiene una indudable proyección de legalidad ordinaria. Es decir, si el medio de prueba es un elemento vinculado a la constitucionalización del derecho a prueba, que significa que no es posible acceder a esa constitucionalización si no existe el medio de prueba, lo que también es más cierto es que la configuración del medio de prueba no se deja al Tribunal Constitucional, a la norma constitucional, sino que, en definitiva, la norma constitucional no va a decir cuáles son los medios de prueba, cómo deben, en definitiva, llevarse los medios de prueba al proceso. Por lo tanto, como he dicho anteriormente, en definitiva, va a ser el legislador ordinario quien regule en los distintos códigos procesales cómo se lleva a cabo cómo se estructura ese elemento que forma parte de la constitucionalización del derecho a la prueba. Y básicamente este segundo elemento se sustenta en esencia sobre un principio que es básico en derecho procesal, que es el principio de aportación del medio de prueba, de tal forma que el proceso, al menos el proceso civil, camina a instancia de parte y desde ese punto de vista está reconocido como principio de carácter general o generalista el principio de aportación de prueba. De tal forma que ese principio de aportación probatoria, que tiene sus características evidentemente también en el proceso penal, tiene un especial significado en el sentido en que es la prueba que se aporta al proceso la que finalmente ingresa en la convicción judicial y es la que diseña la lógica y la razón de la sentencia que finalmente pronuncia el tribunal. De tal forma que el medio de prueba que ingresa en la convicción del tribunal, pero que origina una convicción ilógica e irrazonable, finalmente atenta a la constitucionalización del medio probatorio y, por lo tanto, ese carácter ilógico e irrazonable finalmente haría por razones obvias, neutralizar la proyección constitucional de ese derecho a la prueba. También es cierto que en algunas legislaciones, como puede ocurrir en el caso de mi país, el propio legislador, cuando trata de configurar esa aportación del medio de prueba a través de ese principio dispositivo del medio probatorio, pues hace algunas alusiones acerca de la finalidad que se consigue o que se obtiene mediante ese medio de prueba. Me van a permitir que lea
unas determinadas líneas de la exposición de motivos del Código Procesal Civil de mi país, en donde se dice, concretamente en relación con el tema que he expuesto anteriormente, que el medio de prueba supone la apertura legal a la realidad de cuanto puede ser conducente para fundar un juicio de certeza sobre las alegaciones fácticas, apertura incompatible con la idea de un número determinado y cerrado de medios de prueba. Por lo tanto, es el legislador ordinario el que, en definitiva, a través de estas anotaciones que acabo de realizar, la que configura la proyección del medio de prueba en cada uno de los códigos procesales. Evidentemente, ese medio de prueba, desde el punto de vista constitucional, abarca cualquier tipo de medio de prueba. Y de ahí, por ejemplo, en el Código Procesal Civil peruano se da la posibilidad de distinguir entre medios de prueba típicos y medios de prueba atípicos. Es decir, se trata en definitiva de que el medio de prueba, como elemento clave en la constitucionalización del derecho a la prueba, pues tiene que responder no a un modelo listado de medios de prueba, sino a un modelo totalmente abierto, precisamente con la idea de alcanzar la mayor certidumbre acerca de los hechos que constituyen la fuente de prueba y que justifican la práctica del medio probatorio. El tercer elemento que yo incluiría en esa constitucionalización del derecho a la prueba es precisamente que el medio de prueba tiene que ser pertinente. En el caso de la Constitución de mi país y también de la Constitución peruana, en el artículo 139.3, el concepto de debido proceso incluye la constitucionalización del derecho a la prueba, pero no de cualquier medio de prueba, sino del medio de prueba pertinente. Esto da posibilidad o da oportunidad de distinguir desde el punto de vista de la legalidad ordinaria de los medios de prueba que son pertinentes y de los medios de prueba que son impertinentes. Y únicamente el medio de prueba pertinente se integraría en esa constitucionalización del medio de prueba. El medio de prueba pertinente es el adecuado a lo que es objeto el objeto del proceso, es decir, a lo que se acomoda a la fuente de la prueba, que la fuente de la prueba pues recae sobre hechos, que es el objeto pertinente del medio de prueba. De tal forma que la pertinencia impide a ese legislador ordinario hacer un uso de esa pertinencia extremadamente difícil o que suponga privilegiar o discriminar en beneficio o perjuicio de alguna de las partes. Impide, por lo tanto, que puedan utilizarse medios de prueba que no tengan ningún tipo de relación con lo que es el objeto del proceso. Y, por lo tanto, el medio de prueba pertinente es el que se encuentra vinculado con el contradictorio que finalmente se ha hecho valer en todo el proceso. Evidentemente, desde el punto de vista constitucional y de proyección ordinaria, la pertinencia de pruebas no tiene un carácter absoluto. Es decir, el legislador ordinario le permite al tribunal pues apreciar cuando una prueba es pertinente o cuando una prueba no es impertinente. Es decir, la pertinencia, como he dicho anteriormente, no proyecta ese carácter absolutista o de proyección absoluta, y por lo tanto, evidentemente, y aquí ya se pone de relieve la temática central de mi exposición, cabe la posibilidad de llevar a cabo exclusiones de medios de prueba que se consideren impertinentes. Por ejemplo, en el derecho procesal de mi país, antes de que irrumpiera la regla de exclusión probatoria, a las pruebas declaradas impertinentes porque no se adecuaban al objeto de la prueba, porque vulneraban derechos constitucionales fundamentales, se le consideraba como pruebas impertinentes. Por lo tanto, históricamente en mi país, la regla de la exclusión probatoria, porque la prueba vulnera derechos fundamentales constitucionales, se vinculaba con la pertinencia del medio probatorio. Por lo tanto, ¿quién es el garante constitucional del medio probatorio? Pues básicamente el tribunal que es el que hace la proclamación de pertinencia de la prueba. La pertinencia de la prueba, por otro lado, implica que el medio probatorio no tiene por qué estar limitado y incide sobre algo que he dicho anteriormente, y es que los medios de prueba responden a un criterio de apertura, de lista totalmente abierto.
Y el medio de prueba pertinente es el que ingresa en la convicción judicial de forma respondiendo a las reglas de la lógica y de la razón, según la sana crítica del propio tribunal. Por lo tanto, sería impertinente el razonamiento o la argumentación jurídica basada en postulados probatorios irrazonables o ilógicos. Y ya el último elemento que entiendo yo que contribuye a dar visión o a visibilizar, a dar, en definitiva, a fijar el cuadro normativo de la constitucionalización del derecho a la prueba es precisamente el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, la constitucionalización del derecho a la prueba, el origen y el contenido constitucional de la prueba, del medio probatorio que sirve de sustento a esa constitucionalización de la prueba y su pertinencia no tienen otro sentido que el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, ninguno de los tres elementos anteriores tendría justificación si no se pensara en clave de ejercer el derecho de defensa. De tal forma que ese vínculo entre prueba pertinente y ejercicio del derecho de defensa es un vínculo que tiene que estar presente como inherente precisamente a la constitucionalización del derecho a prueba. De tal forma que el medio de prueba pertinente nunca puede suponer una disminución o una merma del ejercicio del derecho del derecho a la defensa. Debe ser, en definitiva, un medio de prueba pertinente que mediante el ejercicio del derecho a defensa convenza al juez o al tribunal en definitiva, de los argumentos que se desprende o se derivan de la práctica del medio de prueba pertinente, precisamente porque se considera por la parte que con él se lleva a cabo el ejercicio de derecho de defensa. Al igual que ocurría con el medio probatorio y con su carácter pertinente, también es el legislador ordinario el que da forma o el que en definitiva procede a diseñar ese ejercicio de derecho de defensa. ¿Por qué? Porque se prefiere el exceso que a la restricción en cuanto a la admisión y práctica del medio de prueba pertinente, en tanto en cuanto que ese exceso evidentemente redunda en el ejercicio del derecho de defensa. Además, no toda irregularidad o omisión procesal de un medio de prueba que pueda considerarse por la parte pertinente no siempre origina una indefensión o una vulneración del ejercicio de derechos de la prueba. De aquí que será el legislador ordinario quien establezca el diseño de ese ejercicio del derecho de la prueba, siempre respetando la constitucionalización del derecho a prueba, vinculado con la pertinencia del medio probatorio. En fin, todos estos elementos de la constitucionalización del medio de prueba entiendo yo que se construyen como imperativos de orden público, de tal forma que si un tribunal no tiene en cuenta el origen y el contenido de la prueba como clave de bóveda de todo el proceso, estaría originando un desorden público. Al interior del proceso sería un desorden público procesal y al exterior del proceso incluso podría ser un desorden público constitucional en atención de la importancia del caso que conoce este tribunal. Y lo mismo podemos decir de la prueba pertinente, de la prueba, en definitiva, del medio probatorio como tal, y también del ejercicio del derecho de defensa que conlleva el medio de prueba que se considera pertinente por la parte. Estamos en presencia de imperativos de orden público, de tal forma que el medio de prueba, cuando no se posibilita el ejercicio de un medio de prueba, cuando no se hace posible que ese medio de prueba pueda ser aportado al proceso porque se considera pertinente o porque a consecuencia de esa pertinencia probatoria del medio de prueba la parte no puede ejercer su derecho de defensa, entonces estaríamos ante imperativos de orden público que, si no son tenidos en cuenta, originarían un desorden público procesal al interior, como he dicho anteriormente, del proceso, e incluso constitucional al exterior del proceso, según, como he indicado antes, la trascendencia del caso que esté conociendo el tribunal. Oye,
una vez que me he referido a estos elementos integrantes de lo que yo he venido llamando desde el principio de mi intervención como la constitucionalización del derecho a prueba, voy a entrar ya un tanto más de lleno sobre lo que es la regla de exclusión probatoria. En mi país, la regla de exclusión probatoria prácticamente ni está recogida en la Constitución, como tampoco está recogida en la Constitución peruana, en el artículo 139.3, y básicamente la regla de exclusión probatoria ha sido diseñada, en el caso de mi país, por el Tribunal Constitucional, siguiendo los postulados y siguiendo en gran parte la doctrina del propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. La primera ocasión o el primer momento clave en que se plantea en mi país la aplicación de la regla de exclusión probatoria porque vulnera derechos constitucionales fundamentales es con ocasión de una importante sentencia del Tribunal Constitucional del año 1984, concretamente es la sentencia de 29 de noviembre de 1984, en la que el ponente de la sentencia, pues básicamente me van a permitir que lo lea, dice lo siguiente. Decía el ponente constitucional: aun careciendo de regla legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y su afirmada condición de inviolables, y de la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental o una libertad fundamental, ya que, seguía diciendo el ponente constitucional, constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de garantías propias del proceso, implicando también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio, desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en provecho de quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de la otra parte. Bien, como consecuencia de esta importante sentencia del Tribunal Constitucional de 1984, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la ley que regula todo lo que se refiere a la constitución y actividad de los tribunales en mi país, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el año 85, un año después, recoge la regla de exclusión probatoria, tal y como fue diseñada por esta importante sentencia de 1984, y recoge esa regla de exclusión probatoria o de las pruebas que vulneran derechos fundamentales constitucionales, concretamente en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta regla de exclusión probatoria, al modo más tradicional, tal y como surgió a principios del siglo pasado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, estuvo vigente, salvo algunos pronunciamientos contrarios del propio Tribunal Constitucional de mi país, hasta el año 2000, incluso después del año 2000, en que se publica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y tanto es así que cuando en el año 2000 se publica el Código Procesal Civil vigente en mi país, llamado Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador ordinario, el legislador de esta ley, se dio cuenta que la aplicación de esta regla de exclusión probatoria ha sido objeto de pronunciamientos contrarios a su aplicación. Y tanto así que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000 recoge esa regla de exclusión probatoria, concretamente la recoge en el artículo 187 en el artículo 181 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil. De tal forma que esta aplicación de la regla de exclusión probatoria que surge por doctrina del Tribunal Constitucional, que se confirma o que se reafirma en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se vuelve a reafirmar en el Código Procesal Civil del año 2000, como he dicho anteriormente, se venía aplicando por los tribunales
con algunas matizaciones que sobre todo provenían del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, hasta que en el año 2019 otra importante sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia de 16 de julio de 2019, pues da un giro copernicano de absolutamente 360 grados y básicamente expone una doctrina totalmente contraria a la que se había expuesto o que había sido plasmada en el año 1984. En este caso, en el año 2019, el ponente constitucional viene a decir justo lo contrario que se dijo en el año 1984. Viene a decir que la regla de exclusión de medios probatorios que vulneran derechos constitucionales o derechos fundamentales es un problema de mera legalidad ordinaria. Y dice el ponente constitucional, es un problema totalmente ajeno al control del Tribunal Constitucional. Es más, puesto que en mi país había habido un sector de la doctrina procesalista que había admitido con alborozo y había, en definitiva, saludado con alegría la aplicación de esta regla probatoria, de esta regla de la exclusión probatoria de derechos, de medios de prueba que vulneren derechos fundamentales o constitucionales. El ponente del año 2019 dice, o viene a decir, que esta invocación por parte de la doctrina procesalista de mi país no se encuentra reconocida por la jurisprudencia, y es solo, dice el ponente, y es literal de lo que dice el ponente, y es solo una mera aspiración que han patrocinado de lege ferenda determinados procesalistas para incorporarla al derecho positivo. Por no existir, dice el ponente, actualmente norma alguna que impida a los órganos o tribunales penales valorar los documentos cualquiera que sea su origen. Por lo tanto, el ponente se reafirma precisamente en unos postulados que son contrarios a los que se habían establecido en el año 1984, y en 2019 se viene a decir justo lo contrario. No existe un derecho fundamental autónomo a la no recepción jurisdiccional de la prueba de posible origen antijurídico. Y dice el ponente, conviene por ello dejar en claro que la hipotética recepción en un proceso de una prueba antijurídicamente lograda no implica necesariamente lesión de derecho fundamental alguno. De tal forma que esa posible vulneración de derecho fundamental o de derecho constitucional a través de un medio de prueba es algo que finalmente concurre en una encrucijada de intereses que ha de resolverse, según el Tribunal Constitucional de mi país, mediante un juicio ponderativo. De tal forma que a partir del año 2019 se abre el denominado, la regla de exclusión probatoria. Sobre ella se produce la apertura al denominado juicio ponderativo del tribunal, que ese juicio ponderativo del tribunal es el que le va a permitir llevar a su sentencia, a su convicción, la prueba ilícitamente obtenida. El denominado juicio ponderativo, que en definitiva no es ni más ni menos que un producto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, significa, en definitiva, ponderar a quién pueda beneficiar la prueba ilícitamente obtenida, y por lo tanto significa ponderar que excluir la prueba ilícitamente obtenida puede, en definitiva, irrumpir en el ejercicio del derecho de defensa y, en definitiva, en el principio de igualdad de las partes, creando una desigualdad precisamente entre las partes. De ahí que el Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, diga que lo importante es identificar las vulneraciones de derechos fundamentales consumadas que hayan quebrado precisamente esa integridad del proceso. De tal forma que, visto, una vez hechas estas reflexiones a propósito de esta importante doctrina del Tribunal Constitucional del año 2019, podríamos decir que el Tribunal Constitucional de mi país ubica la ilicitud de la prueba en los siguientes postulados. Primero, se cuestiona a quien desde el ámbito procesal ha pretendido elaborar una teoría o una propuesta sobre la regla de la exclusión probatoria, que sería de lege ferenda, que sería ni más ni menos
desde una postura puramente doctrinal, una mera ensoñación. Segundo, se aplican las garantías procesales del proceso de efectiva tutela o de tutela jurisdiccional o de debido proceso, según sea el juicio ponderativo del tribunal acerca de la prueba obtenida ilícitamente. Tercero, las garantías de un proceso de efectiva tutela, de tutela jurisdiccional o de debido proceso son para el tribunal absolutamente instrumentales. Cuarto, la ilicitud de la prueba va a ser examinada in caso, es decir, en cada caso concreto, según qué garantías procesales de un proceso de efectiva tutela judicial han de ser aplicadas por el tribunal. Quinto, se atribuye un poder omnímodo al tribunal para ponderar si la ilicitud de la prueba ha de proyectarse como un elemento integrador de ciertas garantías procesales de un proceso de efectiva tutela, de tutela jurisdiccional o de debido proceso. Sexto, la ilicitud de la prueba se contempla constitucionalmente desde la perspectiva de una ruptura del equilibrio procesal entre las partes y, en definitiva, de reponer esa igualdad respecto de quien se ve perjudicado por las reglas de la exclusión probatoria. Y séptimo, la verdad y la justicia de una decisión justa, o sea, la sentencia o de un proceso equitativo, va a depender del juicio ponderativo del tribunal mediante un uso instrumental, vuelvo a repetir, de las garantías procesales de que son objeto en un proceso. Pues bien, este es el esquema o las reflexiones que yo he querido plasmar en esta tarde-noche de hoy acerca de la posición del Tribunal Constitucional del país. ¿Qué es lo que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues ha tratado de identificar precisamente cuáles son los grados de vulneración de derechos fundamentales para modular o ponderar esa regla probatoria. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en tal sentido, establece tres tipos de grupos. Un primer grupo está conformado por pruebas obtenidas ilícitamente, que supone un bajo riesgo para la equidad del juicio, en los términos del artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y que son violaciones al derecho a la privacidad que recoge el artículo 8 del Convenio Europeo. Aumenta el grado de intensidad y así encontramos un segundo grupo de pruebas ilícitamente que se verían precisamente afectadas por esa no exclusión probatoria, o mejor dicho, por esa exclusión probatoria, que supone el riesgo alto para la equidad del propio proceso en los términos del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y son, en definitiva, aquellas pruebas referidas a supuestos de trato inhumano o degradante a que alude el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y finalmente, habría un tercer grupo que está compuesto por situaciones que constituyen un riesgo más alto para la equidad del proceso y que, por lo tanto, jamás deben ser utilizadas. En este último supuesto, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se reserva la exclusión probatoria a aquellas pruebas que hayan sido obtenidas bajo tortura, las cuales deben ser prohibidas totalmente al amparo del artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. De cualquier forma, hay una sentencia muy interesante del propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, es el caso Ibrahim y otros contra el Reino Unido, donde se establece los elementos que harían posible que el tribunal pudiera ponderar la regla de exclusión probatoria. ¿Cuáles son esos elementos de ponderación? Primero, si el acusado era especialmente vulnerable, por ejemplo, en razón de su edad o de su capacidad mental. Segundo, el marco legal que rige en la investigación previa en el proceso penal y la admisibilidad que en esa investigación previa se hizo de los medios de prueba. Y si se cumplió la admisión de esos medios de prueba. O si se hizo alguna norma de exclusión. Tercero, si el acusado tuvo la oportunidad de impugnar la autenticidad de las pruebas y oponerse a su utilización. Quinto, hay que tener también como criterio a ponderar por parte del tribunal la calidad de las pruebas y si las circunstancias en que se obtuvieron, hacen dudar de su fiabilidad o exactitud. Sexto, en el caso en que las pruebas se hayan obtenido ilícitamente, la ilicitud en cuestión, hay que tener en cuenta si la ilicitud en cuestión se deriva de una violación de cualquiera de los artículos que se recogen en el convenio y además esa violación ha sido perfectamente constatada. Séptimo, en el caso de declaración del acusado,
ponderar la naturaleza de la misma y si se retractó o se modificó acto seguido. Octavo, habría que ponderar también el uso que se hizo de la prueba y en particular si la prueba formó parte integral o significativo de todo el acervo probatorio, de todo el constructo probatorio sobre el cual se basó la sentencia. Noveno, si la valoración de la culpabilidad fue realizada bien por jueces profesionales o por un jurado. Si fue realizada esa valoración de culpabilidad como elemento ponderativo por un jurado, habría que ver si el magistrado que preside el jurado puso en alerta a los jurados sobre algunas pruebas que podrían haber violado derechos fundamentales o constitucionales. Y en último lugar, hay que tener en cuenta también como elemento a ponderar el interés público que pudo constatarse en la investigación penal y el castigo del delito concreto de que finalmente se aplicó en el proceso penal que fue tramitado. Oye, todos estos elementos ponderativos de las reglas de exclusión probatoria nos dan a conocer que la regla de exclusión probatoria se ha desmitificado totalmente, es decir, nada de alguna forma nos vincula con esa regla de exclusión probatoria implacable que no admite fisura y a través de ese elemento clave que es el juicio ponderativo del tribunal y el carácter instrumental precisamente del medio probatorio, pues vemos como sobre todo a impulso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, evidentemente las propias, en el caso de mi país, la propia doctrina del Tribunal Constitucional de mi país ha cambiado, ha modificado sus propios criterios. Y termino con esta indicación en mi intervención y espero y deseo que haya resultado de interés para todos los que me han escuchado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lorca Navarrete, por su ponencia. Conforme lo señalado, vamos a empezar con la sección de preguntas realizadas por las personas que han asistido el día de hoy. Hemos contado con múltiples preguntas y por ello hemos seleccionado algunas de ellas. La primera, Pierina Narelle Chávez Vázquez ha preguntado: ¿de alguna forma el uso de la tecnología y la inteligencia artificial han modificado las reglas probatorias en España? Bueno, a ver, en primer lugar, la inteligencia artificial es un método de acceso a datos totalmente disruptivo. Habría que ver, en definitiva, si los elementos de inteligencia artificial finalmente se están utilizando en la Administración de Justicia. Desde un punto de vista empírico, al menos en mi país, la inteligencia artificial por ahora no se está utilizando. Es decir, lo que sí se está utilizando son los medios digitales o los soportes digitales, y desde esa perspectiva, pues en mi país tenemos el expediente judicial electrónico, básicamente todo el proceso es digital, pero el que un proceso sea digital no quiere decir que se incardine dentro de los elementos estructurales de la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que puede ocurrir en un futuro cuando la inteligencia artificial irrumpa de forma clara y contundente en la Administración de Justicia? Pues en ese momento habría que tener muy en cuenta los comportamientos éticos de las propias partes, de los abogados y del propio tribunal. Como bien ha dicho la persona que me ha hecho la pregunta, no se trata de una inteligencia humana, sino de una inteligencia artificial. Siempre hay una persona que finalmente maneja y en definitiva propone o plantea los algoritmos adecuados para que artificialmente el algoritmo vaya hacia una dirección o hacia otra. Eso supone un esfuerzo tremendo a la hora, en primer lugar, supone construir todo un código deontológico en la utilización de la inteligencia artificial, porque ante todo es un problema ético del uso
o del mal uso que se haga de la inteligencia artificial, y sobre todo, y en segundo lugar, es un tema de protección de datos. Y luego, sobre todo, si se utiliza esa inteligencia artificial a través de técnicas como el metaverso o, por ejemplo, la simulación de imágenes, simulación de inteligencia artificial, por ejemplo, que puedan suponer que lo que yo ahora estoy diciendo pueda ser manipulado en el sentido en que se me atribuya una serie de expresiones o de indicaciones que yo no he dicho. Esos serían mecanismos de inteligencia artificial. Por lo tanto, todas esas manipulaciones evidentemente suponen una preparación no solamente de la oficina judicial, sino incluso de los propios tribunales, y sobre todo de un comportamiento y de asumir un código ético y deontológico muy estricto. La Unión Europea ya está dando directivas, todavía no hay una directiva clara sobre inteligencia artificial, pero sí se está adelantando sobre la necesidad de la existencia de un código ético sobre la utilización de todas estas metodologías de carácter disruptivo. Yo no creo en que un robot pueda dar una sentencia, ni muchísimo menos. Es decir, artificialmente no se puede dar una sentencia. Es cierto que en China, pues para asuntos de pequeñas cuantías, pues básicamente hay determinados algoritmos que dan una sentencia. En el caso de Europa, creo que es Estonia, para procesos de mínimas cuantías, en donde se han utilizado una serie de algoritmos que finalmente puedan resolver el caso. Pero en el caso de Estonia, finalmente, si el algoritmo artificialmente utilizado por el técnico informático no da una respuesta adecuada, no se cierra el paso a que la parte perjudicada acuda en recurso de apelación a que una persona no artificial le resuelva su caso, es decir, a que un tribunal superior resuelva su caso. El caso de China, pues es más paradigmático, ¿no? En la literatura surge como un caso ya de inteligencia artificial, pero bueno, habría que ver la impronta que ha tenido eso o la posibilidad de que si el algoritmo se equivoca o el informático que finalmente ha establecido ese algoritmo no lo ha fijado con arreglo a unos, digamos, a unos patrones o resolutivos concretos y específicos, ver qué posibilidad en el ordenamiento chino, ver qué posibilidad hay de recurrir el fallo de ese algoritmo, ¿no? Evidentemente, todas estas técnicas disruptivas obligarían a los profesionales del derecho a ser un poco informáticos, ingenieros informáticos, y a comprender todo el mundo de los algoritmos. Es decir, esto que ahora mismo supone vernos en la distancia, evidentemente puede ser objeto de manipulación mediante inteligencia artificial, y puede haber alguien que manipula artificialmente lo que yo estoy diciendo, incluso mi propia figura o mi propia imagen. Pero a partir de ahí, evidentemente, vuelvo a insistir, la primera regla de conducta es un código ético que hay que cumplir de forma clara y contundente. Le voy a poner un ejemplo. Yo hace un mes o así, hablando con un abogado aquí en San Sebastián, en una comida me dijo: oye, Lorca, tienes que probar el chat GTP. Yo no conocía el chat GTP, ¿no? Bueno, pues el chat GTP, las noticias que no han llegado aquí a España, en la revista especializada en Derecho, o concretamente aquí hay revistas muy especializadas, es que abogados que han utilizado en América del Norte, que son pioneros en todas estas técnicas, que han utilizado el chat PTG, creo que se llama, pues ¿qué es lo que ocurre? Que han cogido la solución del caso, el chat se lo planteaba fenomenalmente bien el algoritmo, pero ¿qué ocurría? Que el chat como tal le aplicaba, por razón del algoritmo que en su momento así se creó,
una serie de precedentes jurisprudenciales, porque el derecho norteamericano funciona con precedentes jurisprudenciales, y el tribunal, al leer la demanda del caso que se le había planteado, pues vio efectivamente que el abogado lo que había hecho ha sido un corte y pega del chat TPGT, o como sea, ¿no? De este chat, ¿no? Y se están dando casos, y esto ya en la literatura jurídica se puede leer, que concretamente tribunales norteamericanos no solamente le dicen a los abogados que si utilizan este chat vean cómo lo utilizan y que por lo menos tengan la cordura de ver si los datos que le da este chat son realmente ciertos. Y algún tribunal norteamericano se ha rebelado contra el uso de este chat y ha propuesto que incluso los abogados éticamente queden fuera del ejercicio de la abogacía. Por lo tanto, mucho cuidado, que esto, pues bueno, esto trae muchas ventajas, supone un ahorro de trabajo, pero también supone, evidentemente, bastantes perjuicios. Yo le dije a este abogado en esa comida que a mí esto del chat PGT me recuerda al Rincón del Vago, ¿no? Es decir, aquí en España había una página para los estudiantes de Derecho que se llamaba El Rincón del Vago, es decir, el que no quería coger apuntes, el que no quería trabajar, iba a esa página y con un corte y pega, pues hacía los trabajos de licenciatura, los trabajos de doctorado, etcétera, o los trabajos de maestría. No, pues esto del chat GTP es como el Rincón del Vago del abogado, ¿no? Corta, pega y tal. Pero claro, un tribunal, cuando se estudia el caso y ve el escrito del abogado y el abogado cita sentencias que no tienen nada que ver con lo que es la demanda, evidentemente, éticamente ese abogado se merece cualquier tipo bueno, de expresión que no viene al caso. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a realizar una última pregunta que la ha realizado Carlos David Alcántara Oribe. Él señala, en el Código Procesal Constitucional peruano se establece que solo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación. ¿Qué podría entender por medios probatorios que no requieren actuación según la doctrina y jurisprudencia internacional? A ver, bueno, que no requieren actuación. A ver, yo entiendo que el medio de prueba que no se practica, que no se actúa, no puede ingresar en una sentencia. Entonces, el código del Tribunal Constitucional peruano, quiero entender que el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional peruano lo que está diciendo aquí es que si un medio de prueba no ha sido practicado en el proceso y por lo tanto no ha podido llegar a la sentencia, no ha podido ingresar en la convicción del juez, no tiene ninguna operatividad ni no tiene ninguna influencia en el momento de que el abogado quiera hacerlo valer en sede de Tribunal Constitucional. O sea, dicho de otra forma, si la prueba no se practicó en sede de legalidad ordinaria ante un tribunal, no tiene sentido que, o yo no justifico que esa prueba se pueda ingresar en sede del Tribunal Constitucional. Yo, si fuera magistrado del Tribunal Constitucional, la rechazaría totalmente, vamos, porque entiendo que el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene que jugar con los hechos, tiene que partir de los hechos que le viene del tribunal ordinario y de las pruebas que se han practicado en el tribunal ordinario, pero no se puede convertir en una nueva revisión de los hechos, de la fuente de la prueba y de pruebas que no se practicaron en vía de legalidad ordinaria y que ahora pretende el abogado que se practiquen en el Tribunal Constitucional. No, porque entonces inundamos el Tribunal Constitucional de casos. El Tribunal Constitucional entonces no tiene tiempo para resolver los casos. Muchísimas gracias, doctor. Y debido a la cantidad de preguntas que tenemos, vamos a realizar una pregunta más, esta vez realizado por Luis Fernando Chávez Acharte. Él señala, ¿existe hoy
¿Algún proyecto legislativo que busque modificar las reglas probatorias en España? Concretamente, las reglas probatorias no, pero sí existe, bueno, existía en la anterior legislatura, bueno, no, creo que sabréis que nosotros hemos tenido elecciones en julio y ahora pues estamos precisamente pues tratando de ver quién es el nuevo presidente, aunque parece ser que va a repetir el mismo, ¿no? Pero en la anterior legislatura sí existía una batería de proyectos de ley que trataban de reformar todo el tema procesal. Por ejemplo, muy significativo es que el legislador, para descongestionar los tribunales, establecía la mediación obligatoria. ¿Qué significa esto? Que las partes tenían que ir previamente a una negociación o a una mediación, de tal forma que si no iban a una negociación o a una mediación previa, finalmente la parte que era condenada en la parte que no había ido a una negociación, a una mediación previa, era sí o sí condenada en costas. Por lo tanto, se penaliza, según ese proyecto de ley, si es que ahora se recobra, se va a penalizar a todos los abogados que previamente no hayan llevado a cabo una negociación o una mediación, lo cual significa dar capacidad a una nueva actividad profesional, que es la actividad del mediador o del negociador. Aquí se le llamaba incluso en el proyecto de ley tercero neutral. Consecuencia, si tú no has ido a un mediador, pues las costas del proceso, es decir, todo el gasto que ha originado ese proceso y los gastos que ha originado la parte contraria, los pagarías tú, porque precisamente no has hecho caso omiso de la posibilidad de previamente haber acudido a un mediador o negociador neutral para evitar entrar en el proceso. ¿Qué finalidad se pretendía con esto? Pues que reducir el número de demandas que ingresan en los tribunales y de tal forma desatascar el ingreso de demanda en los tribunales. Pero lo que se refiere al derecho probatorio básicamente no se ha tocado. Es decir, yo creo que a nivel de legalidad ordinaria, lo que es el Código Procesal Civil de mi país, la regulación de la prueba está bien. Es decir, y luego los matices respecto a los documentos privados electrónicos, etcétera, etcétera, se ha dado una legislación, digamos, ad hoc o en paralelo, básicamente siguiendo las directivas que en esa materia se han dado en la Unión Europea. Básicamente en temas de documentos públicos electrónicos, documentos privados electrónicos, es decir, precisamente de los medios de prueba, de los nuevos medios de prueba, ¿no? Bueno, y ahí básicamente es donde se notaría más las transformaciones que se están dando, ¿no? Pero básicamente es eso. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, es así que a nombre del Centro de Estudios Constitucionales y el Tribunal Constitucional, agradecemos su destacada participación y también la participación de nuestro público asistente a nuestra conferencia, y esperando contar con su presencia en una próxima actividad académica. Con ello nos despedimos y hacemos extenso nuevamente nuestro agradecimiento por su participación, tanto al profesor Lorca Narvarrete como a nuestro público asistente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Constitucionales por la atención que me han prestado. Buenas noches, buenas tardes desde San Sebastián. Tal vez has escuchado hablar del Tribunal Constitucional.